Buenos días, buenas tardes en todo caso, a todos los amigos que nos están viendo ahorita por el Zoom. Otro episodio más de En Concreto. Momento de hablar en concreto. Hoy vamos a hablar de las lluvias, como pronosticamos o como anticipamos a través de las redes sociales. Nos acompañan nuestros amigos Juan Amado y Juan Carlos Martínez, quienes van a exponer su punto de vista acerca del tema de las inundaciones, ¿no? Les recuerdo que En Concreto es un programa hecho cortesía de la empresa Geodynamics, una empresa de servicios de ingeniería que ofrece servicios de captura de datos, topografía, estudios y diseños de proyectos de obras civiles, edificaciones, MEP, infraestructuras, desarrollo de planos, y de la empresa Arco, empresa especializada en proveer servicios de control de calidad para trabajo de soldadura, empresa que se dedica a calificar soldadores, preparación de procedimientos de soldadura, realización de ensayos no destructivos, bueno, todo lo que tenga que ver con soldadura. Arco Industrial es la empresa que usted debe llamar a los teléfonos que tenemos aquí en pantalla, 266-3190, y el correo electrónico, así como la página web. Así que bueno, ya vamos a arrancar de una vez. Vamos a dejar de hablar tanta locura y vamos a meternos de lleno ya con el tema que nos atañe, que es el tema de las lluvias. Aquí están mis amigos Juan Carlos Martínez, mi amigo Juan Amado, quienes nos van a acompañar hoy hablando del tema de las lluvias y las inundaciones. Juancho, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo están todos? Espero que Oye, se estén manteniendo saludables. estoy feliz porque finalmente logramos. Yo de Zoom sé poco, estoy aprendiendo apenas y acabo de conectar este webcast, lo acabo de conectar a YouTube. Está en vivo. Imagínate, ya ahí podemos llegar a otros lugares del mundo, Sí, imagínate. sí. Siento que la cuarentena nos ha como que obligado a ponernos a tono con todas estas herramientas tecnológicas que de repente sabíamos usar un poquito o habíamos oído de ellas, pero no teníamos un mayor uso para ellas, etcétera. Y eh, ahora sí, pues ahora más vale que las entendamos, que las sepamos usar y que les saquemos provecho. Y creo que es una de las grandes ventajas que vamos a sacar de haber pasado por esto. No, Sí, sin mira, duda. eso de utilizar las herramientas tecnológicas es fabuloso. Y yo recuerdo esto, tal vez unas semanas atrás, antes del COVID, de que comenzara la cuarentena acá en Panamá, que aún todavía teníamos la antigua normalidad, ¿no? Y la antigua normalidad era esto, reunirse con el cliente, ir a la oficina del otro, o ir al campo. Y Eric me decía, hey, pero Juan Carlos, ¿por qué en vez de hacer esas reuniones que te vayas hasta la oficina del cliente, por qué no programan algo en Zoom o en Meet o en Hangout o cualquier cosa? Y yo le decía, no, Eric, mejor yo prefiero ir para allá porque así tengo contacto directo con el cliente. Bueno, porque yo no creía en eso. Bueno, ahora mira tú, hemos tenido que reconvertirnos a esto y esto ahora es la normalidad. O sea, mucha gente dice de que no me gusta ese término de la nueva normalidad, eso es cuestión de gusto, pero antes lo normal era ir donde el cliente. Ahora lo normal es tener este tipo de intercambio. Esto es lo nuevo, esto es lo normal. Y ojo, tiene un montón de ventajas y tiene un montón de eficiencias que vienen con eso, ¿no? O sea, perder tiempo en tráfico, por más que tú digas de que no, lo que yo pasa es que cuando yo voy en mi carro, yo voy escuchando podcast o voy pensando en cómo resolver problemas o lo que sea. Eh, tú nunca hubieras tomado la decisión de gastar tiempo en tráfico si pudieras hacerlo de otra forma. Y creo que ya no tienes que gastar tiempo en tráfico, por lo menos para la mayoría de las cosas, ¿no? Hay un montón de reuniones que puedes resolver por esto. Y hay un montón de reuniones que puedes resolver escribiendo un email. Por Dios, se perdía mucho tiempo en eso, ¿no? Sí. Pero Sí. bueno, es más, yo soy de los que piensan que el tema del teletrabajo, y bueno, no lo encasillemos con lo del teletrabajo, el tema de las videoconferencias es fabuloso. O sea, hablaba yo con unos arquitectos amigos de acá de la empresa mayor y coincidíamos de que definitivamente esto de las videoconferencias ha hecho que las reuniones sean más eficientes, sean más productivas, vayan más al grano, porque obviamente nos ahorramos el tiempo de transportarnos de un lugar a otro.
la comunicación es un poco más complicada que en vivo y a todo color, sin duda alguna, y eso es lo que lo hace más interesante, porque nadie puede interrumpir al otro, o es más complicado interrumpir. O sea, ya tú tienes que hablar y hasta cuando termine. Sí, exacto, ¿no? Y ahora por Zoom, pues hasta mandarlo por chat. Así que bueno. Oye, hablemos de lo que ha pasado en esta última semana, desde el miércoles pasado que tuvimos nuestro primer programa. ¿Cómo han visto? Bueno, ya sabemos que se acaba de levantar el segundo bloque. El lunes va a empezar ya, se acaba la cuarentena técnicamente. Lo único que va a haber, o el único vestigio que va a haber es el tema del toque de queda desde las 7 hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, ya con esto se supone entonces que podemos empezar a trabajar, pues sobre todo la industria y la construcción, que va a empezar a trabajar lo que sería específicamente las obras públicas. ¿Crees Sí, que estamos preparados? hay un pasito contraintuitivo ahí, porque entiendo que vamos a poder salir a hacer nuestras vueltas, nuestras diligencias, siempre de la manera más reservada posible, ¿no? Y obviamente manteniendo todas las medidas de seguridad. Pero los bloques siguen estando en pie y en orden. Por ende, el bloque o sea, no significa, aunque pareciese significar, pero no lo es, que ahora podemos salir y por ende todo el mundo puede empezar a trabajar. Ese no es el caso, ¿no? Así que se está activando el bloque 2 y además se está activando que puedes salir a comprar un molde de pan a una hora que no sea la de tu número de cédula, pero no significa que puedes abrir tu restaurante, ni tu discoteca, ni muchos de los otros comercios que no están en los bloques que no se están activando. Así que es un avance, y es un avance que se quiere que sea con orden, ¿no? Y los resultados de cómo nos comportemos, de si mantenemos la distancia, de si mantenemos las medidas de higiene, eventualmente van a indicar cuáles son los siguientes pasos que se dan. Sí, es una cosa que hay que tomar con responsabilidad, ¿no? Ya la misma sociedad estaba resintiendo el encierro, y ya las voces eran más hacia liberarlo que a mantenerlo, muchos por necesidad, porque tienen que buscar el sustento, otros porque sencillamente por salud mental necesitaban expandirse. Pero independientemente de eso, pues el Ministerio de Salud ha abierto la puerta, una de las puertas, porque son 6 puertas, van a abrir la segunda puerta. Y esta puerta tenemos que abrirla con mucha responsabilidad y mucha seriedad, porque tenemos que seguir con las instrucciones sanitarias de la higiene personal, el distanciamiento social, el de no explorar ni salir la ciudad, sino hacer cosas puntuales y en el menor tiempo posible para no convertirnos en un vector, porque recordemos, yo no soy experto en salud, pero yo sí entiendo que uno puede tenerlo y no saberlo y se lo pega a alguien y esa persona sí se le manifiesta. Entonces es cuestión de hacerlo todo con mucha, pero mucha responsabilidad, mucha calma. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, Juancho y Juan Carlos. Hoy llovió. A ver qué habrá pasado allá en la calle ahora, ¿no? O sea, qué calle se habrá inundado hoy. Pero ¿por qué se inundan las calles? O sea, siempre es el mismo tema. Y parece mentira. O sea, aquí en este país llueve 9 meses del año. El resto de los meses hace sol y a veces llueve. Este es un país rico en recursos hídricos. Este es un país que no debería tener problemas con el agua. Sin embargo, tenemos escasez a veces de agua potable. Tenemos problemas para manejar el agua. Inclusive hay problemas hasta para manejar el agua para hacer electricidad. Entonces, Chuleta, vivimos en un país donde abunda el agua y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, uno de los tantos problemas, una de las tantas aristas que siempre tenemos con el agua es el momento cuando llueve. O sea, ¿qué hacemos con el agua de lluvia? Se pierde, se bota el agua de lluvia, inunda las aguas de lluvia, que si las alcantarillas están mal puestas, están tapadas, están mal diseñadas. Hay un millón de factores. Hoy vamos a discutir cuáles son esos factores que por lo general inciden en que la ciudad se inunde. O sea, y no vamos a entrar, como siempre lo he dicho, no vamos a entrar en temas políticos. Hoy no vamos a hablar de Blandón, así que te salvaste, José Isabel. Hoy no vamos a hablar de Blandón ni vamos a hablar de tanquecito, no. Hoy vamos a hablar de técnicamente
qué es lo que está sucediendo en nuestra infraestructura que colapsa cada vez que empieza a llover. O sea, es un dolor de cabeza. Todos los años es lo mismo, no puede ser. O sea, no es un tema de que el calentamiento global hizo que ahora lloviera más que antes. Digo, sí está lloviendo más que antes, pero todos los años es lo mismo. O sea, ¿por qué? Sí. Nuestra relación con el agua, el agua es un recurso súper valioso. Nosotros lo tenemos en abundancia y nuestra relación con el agua es una relación muy pobre, muy pobre. Y es muy pobre en muchos ámbitos. Pero hoy queríamos tocar el ámbito de las inundaciones en áreas urbanas. Y primero que es un problema de súper vieja data. Y la razón que es un problema de vieja data es porque no nos hemos decidido todavía a tomar las medidas que nos van a llevar a resolver el problema. Al final es un problema de ingeniería y es un problema que con método lo podemos solventar. Yo creo que un par de cosas fundamentales, hablando de alcantarillado pluvial, es que el alcantarillado o está bien diseñado para los volúmenes que tiene que manejar o no está bien diseñado. Esa es la primera bifurcación grande. ¿Está bien diseñado o no está bien diseñado? Luego, si no está bien diseñado, entonces cada vez que pase la lluvia, arriba de cierto nivel de lluvia, no va a funcionar bien y va a haber inundaciones. Si sí está bien diseñado, entonces entramos en las siguientes bifurcaciones. ¿Está en óptimas condiciones o no está en óptimas condiciones? Puede ser que esté obstruido, puede ser que esté colapsado, pueden ser diversas razones por las que no esté en condiciones. Y nuevamente, si está bien diseñado pero no está en buenas condiciones, entonces vamos a ver inundaciones cada vez que se rebase la capacidad de ese alcantarillado en particular. Entonces, básicamente, ese es nuestra raíz de toma de decisiones y hay varias cosas que no estamos haciendo. La primera de ellas es que no estamos inspeccionando de manera metódica la red de alcantarillado. Es más, déjame ir un paso más para atrás. No es que no la estamos inspeccionando adecuadamente, que no sabemos, no tenemos un compendio general de todas las líneas de alcantarillado pluvial en un mapa. Y te refieres no a la inspección de cuando se está instalando, sino no. la inspección posterior, o sea, no se le la está inspección dando posterior, seguimiento. correcto. O sea, no se construyó bien, pero no le hemos dado seguimiento. Entonces, deberíamos priorizarlas por zona, por qué ramales de alcantarilla están en zonas más bajas o más inundables, y de esas, cuáles están en zonas donde una posible inundación puede tener efectos, peores efectos. Por ejemplo, si se te inunda un área donde hay un hospital, pues eso sería muy problemático. Si se inunda un área donde hay puros lotes baldíos, bueno, nadie se va a dar cuenta y no va a pasar nada. Entonces tienes que priorizar también por consecuencia. Y entonces, luego de saber cuáles son los ramales y haber hecho esta capa de priorización, entonces tiene que diseñar un calendario de inspección y decir, ok, vamos a inspeccionar con tal frecuencia, tales ramales, y de la inspección te va a salir la data del mantenimiento. Entonces, fíjate que están en buenas condiciones o fíjate que están en malas condiciones, etcétera. Te vas a dar cuenta si está en buenas condiciones y hay inundaciones recurrentes, entonces te está señalando directamente que está mal diseñado. Pero si está en malas condiciones y tienes inundaciones, bueno, lo primero que tienes que hacer es poner las buenas condiciones y entonces ver cómo se comporta y de ahí en adelante sigue. Y esa es como que la vida de la alcantarilla que tenemos que ver, pero no estamos haciendo nada de eso. Cada vez que vienen las lluvias es una nueva sorpresa. Sorpresa, se inundó. Bueno, no era sorpresa, en verdad. Sabíamos que se iba a inundar. Lo último que es una sorpresa. Sabíamos que se iba a inundar y se inundó. Pasó lo que sabíamos que iba a pasar. Digo, y en una ciudad como esta, donde la mayoría de las personas que convivimos aquí adentro en esta ciudad no es consciente del daño que ocasiona el hecho de tirar la basura en la calle, porque al final termina obstruyendo un sistema colector de aguas pluviales. Entonces, con más razón debería existir. Ahora,
aquí en Panamá me parece, no estoy seguro, quizás el IDAN sí tiene un sistema de monitoreo o de evaluación para poder atender temas de fallas o temas de mantenimiento. No estoy seguro, pero por lo menos yo sé que el IDAN sí tiene un sistema de información geográfica donde tiene ubicado todo lo que son las válvulas, las tuberías, las cajas, los hidrantes, todo eso lo tienen, lo tienen resumido en un sistema de información geográfica que inclusive es accesible, o sea, uno lo puede pedir, pero Ahí no te sé, estás no sé refiriendo todo. a sistema de agua potable, te estás refiriendo. Sí, O de correcto. O agua, sea, ajá, ok. no, me refería al IDAN, más que todo al mismo Ajá, sistema que administran ellos, sino es porque ellos sí tienen un sistema de información geográfica, ellos sí tienen documentado lo que se supone está ok. construido en la calle. En cambio, el MOB me parece que no lo tiene. Y Para A si eso me lo, voy a pluvial. referir. y A si eso me lo, voy a y si referir. lo tiene, no sé si lo estarán utilizando, pero esa es lo primero para lo que dice Juancho, lo primero que uno debe hacer para poder darle mantenimiento e inspeccionar cómo están funcionando los sistemas es tener un inventario de eso. Sin ese inventario no se puede hacer nada, ni siquiera se puede programar un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo, no se puede hacer nada. Sí, bueno, mira, yo pienso que todos estamos conscientes de los problemas que se evidencian cuando vienen los aguaceros. Hay inundaciones, hay afectaciones a terceros, se afecta la movilidad de las personas en la ciudad, tanto los que vamos en auto, los que vamos a pie, los que vamos en bus o en metro inclusive. Las infraestructuras colapsan y, por supuesto, no nos vamos a referir a ningún caso puntual, pero sabemos que esto incide políticamente en los políticos. Eso es un aspecto negativo para el que sea que esté en este momento o antes eh, en la administración de la ciudad o del país en materia de la parte de infraestructura. Entonces es evidente que nos encontramos problemas no solamente en la ciudad de Panamá, este problema ya se evidencia en el interior de la República. Por ejemplo, en Penonomé lo he visto, ¿no? Me pareció verlo en algunas partes de David y ni se diga de Colón antes del tiempo de los trabajos de la renovación urbana. Últimamente no he sabido, no he tenido reportes de que hayan habido incidentes, pero antes era muy común recibir por el WhatsApp una gente que está encima de una hielera y entonces comienzan a navegar como si estuvieran en Venecia, ¿no? Y entonces se hacía mucha mofa de eso, pero es un problema crítico, no un problema grave. Entonces, ¿qué puede ser lo que está pasando? O sea, ¿será que la infraestructura actual se ha quedado chica? ¿Será que está lloviendo más que antes? ¿Será que están pasando ambas cosas? Bueno, en eso nos debemos concentrar los profesionales y espero que se concentren las autoridades que le correspondan en el futuro. Ahorita mismo vivimos, como le comentaba yo, Juancho, justo antes de entrar a la reunión, en una ciudad impermeable. O sea, agua que cae, agua que circula por la calle. No hay donde el suelo pueda absorber, ¿no? Entonces vivimos definitivamente que en una ciudad impermeable cuya agua va a recursos hídricos que no tienen capacidad, ya sea porque son muy pequeños o porque los hemos invadido o porque los hemos hecho desaparecer. Y entonces ahí podemos hablar de la Quebrada Iguana, el río Matanillo, el Matías Hernández, el río Guandía, el río Curundú. La ciudad de Panamá, si hubiese sido construida o visualizada de otra forma, tal vez le hubiera sacado provecho a tener tanto recurso hídrico en una ciudad, tener espacios públicos, espacios libres para que la gente pudiese utilizarlo. Bueno, ¿para dónde vamos el fin de semana? Vamos para el río Matanillo. Eso sería absurdo y utópico pensarlo en estos días, pero si hace 100 años te vas a morir de algo si te bañas en ese río. si hace 100 años a alguien se le hubiese ocurrido decir, vamos a dejar una servidumbre amplia para que la gente disfrute del río Matanillo, entonces tal vez eso lo estuviéramos viendo hoy en día, pero no ha sido así, lo hemos invadido, nos hemos metido dentro de los recursos hídricos. Entonces las servidumbres pluviales no se respetan. Uno se encuentra, por ejemplo, edificaciones que se construyen encima del cauce del río. Ya eso sería bien difícil poderlo controlar, pero eso es parte del problema, Juancho.
lo que mencionaste antes sobre las preguntas de si el sistema es adecuado, si está lloviendo demasiado, etcétera, son preguntas que se responden con ciencia. Y con, obviamente, la ingeniería siendo una rama tecnológica de la ciencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aplicar ahí, pues, hacer los estudios que son para llegar a las respuestas que tenemos que llegar. Eso es lo primero. Obviamente en las redes sociales uno se encuentra con mucha gente opinando, pero opinando desde básicamente, desde la rabia que les da que se le inunde su calle o que se le inunde el área por donde tienen que pasar, ¿no? Esas no son opiniones informadas, ¿no? Esas son reacciones. opiniones, son reacciones válidas porque digo, si tú eres un ciudadano y tú no conoces nada de hidráulica, ni de lluvia, ni de nada, tú lo que quieres es poder circular y poder hacer tus viajes como sea, llegar a tus reuniones, buscar a tus hijos, etc. Entonces tú quisieras, como ciudadano, vivir en una ciudad que funcione. Yo pienso que uno de los grandes retos que tenemos es mejorar esa relación de nuestra ciudad y de nuestro país con el agua. De hecho, hay esta yuxtaposición muy interesante y muy rara que tenemos porque utilizamos el agua en el Canal de Panamá de una manera súper eficiente y con uno de los mejores fines a nivel global. O sea, el servicio que nosotros le prestamos al mundo entero con el canal es una maravilla. Y entonces, justo a 1 kilómetro de distancia del canal, en cualquier dirección, ya te encuentras con que cualquier otro uso para el agua es básicamente algo que no queremos. Pues, a los ríos que cruzan la ciudad, si tú vas a construir, tú pones tu edificio a que le dé la espalda al río, porque el río es básicamente un estorbo y no quieres saber de eso. Entonces, tenemos que dar ese cambio de paradigma, básicamente. Exactamente. Yo creo que, como mencioné al inicio de mi intervención, pues es evidente toda clase de problemas, ¿no? Lo que me preocupa es que ya esos problemas se están evidenciando en el interior de la República. Y justo antes del COVID, yo estaba leyendo algunos números, algunos informes que me hacían concluir a mí que en un futuro de 10, 15 años, no va a ser tanta la gente que venga aquí a la ciudad, y sino al contrario, mucha de la gente que se va a ir de Panamá al interior a vivir por diversos motivos, trabajo, retiro o lo que sea. Y las ciudades del interior ya dejaron de ser pueblos de hace mucho tiempo. Estamos hablando que ya son ciudades de decenas de miles de habitantes que están evidenciando los problemas de grandes metrópolis. Hay ciudades en el interior, no voy a mencionar ninguna para no herir ninguna susceptibilidad, pero que nada más que tienen un semáforo y pareciera ser que todo el mundo quiere agarrar por esa calle para poder decir que está en un tranque, pero realmente es que no hay un sistema vial que permita que las personas tengan la alternativa de poder circular por otras partes y evitar ese 21 semáforo que tiene esa ciudad del interior. Hay ciudades también que he visitado yo en Azuero. Yo el año pasado, el año pasado yo hice un viajecito por allá por Azuero para estudiar un drenaje pluvial que formaba parte de un trabajo del Ministerio de la Presidencia. Ahí empecé, ¿no? Empecé, correcto. Correcto, sí. Y empecé, pues no hay ni un solo tubo enterrado, todo es drenaje superficial. Y entonces... Cunetas abiertas. Cuneta abierta, y el mismo recurso hídrico donde descarga todo el drenaje pluvial de PC, tampoco es que tiene un cauce muy grande. Entonces, esa ciudad, supongo yo que tenía cierto tamaño, y a medida que pasó el tiempo fue expandiéndose con el mismo sistema de drenaje, cuneta abierta que descarga a la cuneta abierta que ya estaba, que descarga al mismo río que estaba ahí. Entonces, con cualquier aguacerito, pues se notan aguas para atrás, pues que no funciona. Entonces las ciudades también tienen que evolucionar, y tienen que evolucionar sobre la base de cálculos hidráulicos, y sobre eso, y esos cálculos hidráulicos tienen que estar en base a observación estadística reciente.
¿no? Y tal vez me voy a meter en un terreno un poquito especial, un poquito delicado, pero yo estoy seguro, no, los que no lo saben, pues para que lo adviertan, que hoy por hoy los diseños que se hacen, que se presentan en el Ministerio de Obras Públicas, utilizan como base un diagrama de intensidad, duración y retorno, de periodo de retorno del año 1970. Estamos en el año 2020. La ciudad ha crecido, se ha vuelto impermeable. De hecho, Juan Carlos, ahí, Jorge Luis Bolaños hizo una pregunta muy relacionada a lo que tú me estás hablando. O sea, él está hablando, bueno, no es una pregunta, es un comentario. Ajá. El comentario tiene que ver, te lo voy a leer. Dígalo. Esto es un sistema mixto en las condiciones que tenemos en Panamá. Está condenado al fracaso por no haber sido diseñado con cálculos verdaderos. Y pone entre paréntesis, aguacero de los 50 o 100 años. El primer paso grande se ha dado con el proyecto de saneamiento. Bueno, es el tema de separar los sistemas, ¿no? El pluvial con el sanitario. Pero se debe atacar el problema con un proyecto paralelo para el manejo de las aguas pluviales. Bueno, es cierto, hasta ahora todo se habla del saneamiento de la bahía, que es lo que maneja las aguas sanitarias, las aguas servidas, y está el tema del agua potable, que obviamente lo maneja el IDAN. Pero el pluvial, ¿qué pasó con el pluvial? Entonces, el comentario de Jorge Luis se refiere un poco al tema de las fórmulas que se utilizan hoy para poder estimar la intensidad de lluvia y con ella entonces calcular los volúmenes, los caudales y los diámetros y las pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya tú estás mencionando de que se están utilizando fórmulas que datan de 1970 y ha pasado demasiado agua debajo del puente como para que no hayamos actualizado esos números, ¿no? Mira, antes de entrar ya en ese aspecto técnico, sí tengo que volver un poquito para atrás cuando estaba hablando de los problemas evidentes. Cuando estaba el proceso de cambio de gobierno de una administración a la otra, la cuenta de Geodynamics de Twitter lanzó un sondeo donde eventualmente tiramos esos sondeos para percibir la opinión de la gente. Y en ese momento, las personas que participaron, no me acuerdo cuántas fueron bastantes, afortunadamente, dijeron, el 80% de las personas que participaron dijeron que la mayor prioridad en tema de infraestructura del nuevo gobierno debería ser agua y alcantarillado, ¿no? Agua potable y alcantarillado, tanto sanitario como pluvial. Y lo que ha dicho el amigo que nos dejó la pregunta o comentario, pues sí, ciertamente estamos utilizando parámetros y ecuaciones que probablemente, o tal vez muy realmente, estén ya extemporáneos. Entonces, esto sí es importante que se actualicen esas cosas. Lo que sucede con la ciudad es que la infraestructura de la ciudad fue desenvuelta por esfuerzo del ejército americano cuando estaba construyendo el canal de Panamá. Y en aquella época, la teoría hidráulica lo que decía era que se podían combinar ambos sistemas, tanto el sistema alcantarillado como el sistema pluvial. Hoy por hoy sabemos, por cuestiones de higiene y de sanidad, que lo mejor es separar los sistemas. Pero en aquel momento era así, y eso era el parámetro de la época. Estamos hablando al inicio de la República, los años 1903 y por ahí. Entonces, eso fue lo que se mantuvo por costumbre, y los sistemas realmente se vinieron a separar tal vez para los finales de los 60 o inicios de los 70. Dentro del grupo de las personas que tenemos como participantes, hay un ingeniero que es muy amigo nuestro, que conoce mucho de historia, y yo estoy seguro que él le encantaría participar aquí. Ahora le vamos a hacer la invitación. Pero eso era lo que había como parámetro en la época, sistemas combinados. Incluso en el área revertida, tú puedes observar que los sistemas son combinados, tanto el de sanitario como el de pluvial. Bueno, obviamente sabemos que eso no puede funcionar así por términos de higiene y hay que separarlo. Pero si lo vamos a separar, deberíamos utilizar data reciente, data estadística reciente. Así que yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el amigo que nos hizo la pregunta, y bienvenida a todas las preguntas. A ver, Juancho.
Bueno, echando para atrás porque veo varias gente tocando estos mismos temas sobre de que si hay que, si hay que rediseñar o si se puede simplemente mejorar lo que está. eh, creo que el plan de ataque básicamente viene en todos los colores y tamaños, ¿no? En algunos casos se puede simplemente mejorar lo que está, si es el cauce de una quebrada. En algunos casos se puede corregir con mantenimiento. Eh, eh, Nuevamente, regresando al punto de si el cauce de la quebrada o si el tipo de tubería que tiene está obstruido o está lleno de vegetación o está colapsado, sería un tema de mantenimiento. Ahora, si el cálculo arroja que básicamente el sistema está mal diseñado, y no es que no tiene que ser necesariamente que se diseñó mal cuando se diseñó. Puede que se haya diseñado bien cuando se diseñó. Lo que pasa es que hay sistemas que se diseñaron hace 50 años. Entonces, Exacto. hoy día el entorno es completamente diferente y el diseño ya no funciona bien en el entorno actual. Ahora, Porque nuevamente... déjame aportar Ajá. algo, Juancho. O sea, en efecto, o sea, supónganse que estamos hablando de alguna infraestructura que tiene 50 años, como tú dices. Y probablemente ya con todo este factor del cambio climático y también hay que considerar también el desarrollo urbano, porque antes en esta área, San Francisco, por ejemplo, cuando no habían edificios, no habían casas, o eran puros chalets nada más o finquitas, obviamente todo el agua caía en el campo y percolaba y listo, y no había que hacer ningún esfuerzo para tratar de conducir esas aguas a algún lugar, pero ahorita que todo está pavimentado, como dijo Juan Carlos al inicio, prácticamente toda la ciudad ya está impermeabilizada a punta de concreto. Obviamente ahora hay que ver qué se hace con esa agua, entonces probablemente ese sistema que existía hace 50 años no funciona ahora, pero igual mi punto era que si hay una tubería que de repente por el pasar del tiempo ya no puede manejar el caudal de agua, eso yo lo veo complicado, porque inclusive el que hace diseños hidráulicos de tubería para sistemas pluviales o cualquier otro sistema, el acueducto y todo lo demás, utiliza factores. O sea, no es que siempre se diseña al margen de la capacidad del tubo, siempre hay factores. Entonces, probablemente hoy en día esos sistemas todavía están funcionando. Para mí la clave, Juancho y Juan Carlos, es el tema de mantenimiento, o sea, darle limpieza y mantenimiento a los sistemas. Si no es por gusto, siempre nos vamos a inundar. Claro, puede que nos encontremos alguna chambonería por ahí, porque puede ser que nos hayamos encontrado Existe. o sea, hay situaciones en que de repente el tubo se calculó mal o de repente el dueño, el promotor o el contratista se Puso puso... otro tubo, uno Sí, más exacto, chico. se quiso hacer listo y quiso agarrarse unos reales y puso la cosa más chiquita, no sé, o sea, pero no creo que ese sea la mayoría de los casos. Para mí, en mi criterio, la mayoría de los casos se pudiesen resolver no con una reconstrucción del sistema pluvial. Probablemente hayan lugares donde sí, pero no sé, sería algo excepcional, sería lo extraordinario. Para nosotros, o para mí por lo menos, lo importante es el tema del mantenimiento y la limpieza. Si nosotros no identificamos cuáles son esos sistemas o esos tubos o esas cajas que están inoperativas, o sea, que no están funcionando a su capacidad para lo que fue diseñado. Eh, eh, lo, si eso, no se levanta y no se hace una investigación sobre eso, jamás vamos a poder eliminar el tema de las inundaciones por más tubos que pongamos. Inclusive, volviendo al tema de la capacidad de un tubo, supóngase que de repente el tubo se diseñó para que trabaje a cierta capacidad, pero por temas de sedimentación, están construyendo, están haciendo un movimiento de tierra, lo que fuera, ese tubo va y se llena a tal nivel que le resta área de la capacidad hidráulica y obviamente ya el tubo no va a funcionar. Entonces, es un tema de limpieza y mantenimiento a mi criterio. O sea, si de verdad queremos eliminar el tema de las inundaciones, yo no pienso que tengamos que reconstruir todo el sistema pluvial en Panamá. Lo veo difícil. Ahora, ojo, estamos reconstruyendo el sistema, no, reconstruyendo no, estamos construyendo todo el sistema sanitario en la ciudad de Panamá. O sea que no es imposible. Sí, lo estamos separando del sistema pluvial. Estamos separando los sistemas sanitarios y pluviales que antes eran uno solo y vertían la agua servida a la bahía y por eso tenemos la bahía cochina. Por eso se llama el saneamiento de la bahía. Uh-huh. Yo quiero
contarles una anécdota, porque yo pienso que clave es la inspección y el mantenimiento periódico. Es una labor constante, no es una labor extraordinaria. Y ese es el problema, cuando lo enfocamos como un tema extraordinario, entonces vamos a fallar la mayoría de las veces. Mira, hace años, cuando digo años, tiene que ser más de 10 años, yo recibí una solicitud del MOP para inspeccionar una tubería pluvial que está en una barriada que se llama El Bosque. El Bosque queda por Metales de Tumbamuerto. Correcto. Al otro lado de la calle. Y lo que me plantearon era que había una tubería de drenaje pluvial en esa área que era el estilo americano, que son unas tuberías de acero galvanizado corrugadas. ¿Ok? Y eran de buen diámetro, como 2 metros de diámetro los tubos o algo así. ¿Ok? Entonces, la sospecha era que ya tenían cierta edad y además como diferentes negocios de las calles de la barriada, está el Bosque, lavanderías, carnicerías, etcétera, se habían ido pegando, a pesar de que era una línea pluvial, habían ido pegando sus tuberías de aguas servidas. Entonces habían empezado a tirarle aguas con otras niveles de pH, acidez, etcétera, o con elementos corrosivos que podían ir dañando la tubería galvanizada. Entonces, ellos tenían esta sospecha de que la tubería ya estaba llegando a su fin. Yo les coticé la inspección a mí no me la contrataron y creo que nunca se hizo, básicamente. Y parece que el temor que ellos tenían era un temor fundado, porque unos meses más tarde, como creo que un año más tarde de esta solicitud, vinieron unas lluvias, colapsó la tubería y básicamente hubo una inundación gigante que terminó costando varios millones de dólares en trabajos de reparación. No sé si se acuerdan, pero eso está en los periódicos. Tú lo buscas, inundaciones en el Bosque, vas a encontrar las noticias de esa fecha. Ahí pasó también que entre las filas de casas, las filas de patios de las diversas casas, había una servidumbre que era por debajo de esta servidumbre pasaba la tubería, pero los patios de las casas se fueron tomando la servidumbre, es decir, yo corrí mi cerca a media servidumbre y tú corriste la tuya y ahora nuestros patios pegan en vez de dejar el espacio libre y allá abajo pasa la tubería. Y entonces muchos de estos patios ya tenían que sí el rancho, que sí la piscina, etcétera, sobre el área de la servidumbre pluvial. Entonces, cuando vino la inundación, que entiendo que la tubería en unas áreas colapsó, en otros lados como que el agua la flotó, hubo todo tipo de desastres. El problema adicional que hubo era que no se podía llegar con el equipo pesado a las áreas afectadas porque las áreas afectadas estaban ocupadas por los patios de un montón de casas, ¿no? Que tenían muros y que tenían diversas cosas. Entonces, todos esos problemas se van dando porque tú tienes una tubería y una servidumbre olvidada que no la visitas. O sea, si esto se inspeccionara anualmente, desde el momento que el primer vecino viola la servidumbre y corre su cerca, no va a pasar más de un año antes que alguna autoridad diga, ven acá, espérate un momentito, espérame, ¿esto qué es? Esto es una cerca donde no puede haber cerca. Libéreme la servidumbre, que esto hay que respetarlo. Pero bueno, 20 años, 30 años, quién sabe cuántos años de no ponerle cuidado, y entonces tienes un desastre mucho más grande de lo que hubiera sido si se hubiera atendido el caso periódicamente. Oye, mira, tenemos ahí a nuestro gran amigo, el que había mencionado Juan Carlos. Jaime, si estás ahí, déjame ver cómo hago para... Si estás ahí, Jaime Gutiérrez, ingenierazo, para que dé su opinión sobre lo que estábamos conversando hoy acerca de los sistemas pluviales y las inundaciones. Ahí está Jaime, si estás ahí disponible. Jaime, sí, creo que tiene el micrófono apagado. Déjame ver. Ya. Ahora sí. ¿Ahora?
¿Me escuchan? Ahora sí, 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 Jaime, sí. ¿cómo estás? Hola Jaime, Ok. buenas tardes. ¿Qué tal, Eri? Juan Carlos, Juancho, ¿cómo están todos, hombre? Muy bien, muy bien. Todo bien, gracias. Excelente. Qué bueno, excelente. Muy interesante el panel este de drenajes pluviales y todo eso ahí. Y ciertamente estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ustedes han mencionado ahora aquí. Son problemas que se dan en el día a día. Y quisiera dar un pequeño aporte, ¿no? Un par de cositas solamente ahí, ¿no? Adelante. Inicialmente, con lo que mencionaba Juan Carlos un rato atrás del tema de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. En efecto, lo que utiliza el Ministerio de Obras Públicas son estas curvas que fueron determinadas por allá por los años 70, 1972 más o menos, con un estudio del ingeniero Federico Guardia, que en paz descanse. Y ciertamente estamos hablando de 50 años atrás, esa cuestión. Entonces, hoy día lo que sí les puedo comentar, sé que el ministerio ha estado trabajando en una actualización de dichas curvas, porque estuve participando conjuntamente con algunos personajes del mismo ministerio para el tema de actualización del manual de aprobación de planos. Y uno de los temas que se tocó específicamente fue de la actualización de las curvas de intensidad, duración, frecuencia, en base a unas tesis que se han hecho con la Universidad Tecnológica y estas cosas así. Así que hay algo que va pues en ese proceso. Eso en cuanto a lo que comentaba Juan Carlos ahí. Una cosa muy importante de lo que mencionaba Juancho hace un ratito también, el tema de la inspección y mantenimiento es súper importante, porque uno puede en ese caso detectar posibles problemas antes de que se generen y que produzcan muchos costos mayores en ese sentido. Y ciertamente hay un aspecto de la conciencia ciudadana que siento yo que hay que tomar siempre en consideración. Juancho lo mencionaba con el caso de las servidumbres que son tomadas por los patios de las casas. Eso sucede con mucha frecuencia en muchos sitios. Pero aparte de eso, el ciudadano también tiene que estar consciente de no arrojar basura en la calle. Basura que arroja en la calle va a los sistemas de alcantarillado pluvial y de alguna u otra manera empieza a taparlo. Si no está corriendo mucha agua y es una basura pesada, se va quedando, va generándote una obstrucción dentro de la tubería y en el momento en que necesitas que la tubería tenga suficiente capacidad para desalojar, no la tienes porque tienes el problema de que está obstruida ahí. Así que es una responsabilidad compartida, tanto del gobierno, la empresa privada también, y digo la empresa privada porque para todos conocemos cuando se están haciendo muchos trabajos así de concreto, que las concreteras las lavan directamente y tiran todo ese desperdicio directo a los tragantes y todo eso ahí. Y ese concreto de alguna manera, aunque ya no esté tan sólido, en algún momento se va solidifica y genera nuevas obstrucciones. Así que es una responsabilidad compartida. Ciudadano en no tirar basura, empresa privada en mantener el tema de la limpieza durante la construcción y el gobierno con el tema de inspección y mantenimiento. No, sin duda el tema de la inspección, Jaime, debe ser bien importante porque o sea, y tampoco es que queremos pisar callos aquí con este comentario, por lo menos que voy a hacer yo, pero también se da el tema de que hay promotoras o contratistas que van a desarrollar alguna obra que ven la oportunidad y la toman, de tomarse la servidumbre. O sea, y creo que en parte ese es uno de los grandes problemas que está sucediendo con la famosa quebrada Iguana que termina inundando el Cangrejo, Villa Argentina y todos los alrededores. Que esa quebrada tenía una canal mejorada y técnicamente la gente se la ha ido tomando por mucho tiempo y por muchos años con el permiso o el beneplácito o la mirada esquiva de las autoridades y ahora tenemos el problema de qué hacemos con la bendita quebrada, ¿no? Sí, déjame contarte una anécdota, Jaime, saludo para ti. Mira, no hace mucho una persona me contó que en Panamá Oeste, no voy a decir exactamente dónde fue, en una entrada a un proyecto, se tenía un tubo de gran diámetro, ¿no? Entonces, el tubo cruzaba y entonces venía la entrada a la barriada. Pero ¿qué pasó? La losa del pavimento de la entrada al proyecto cedió y eso aplastó el tubo y le redujo su capacidad y lo estaba dañando. Un tubo de hormigón que ya estaba todo partido en mil pedazos. La cosa es que el tubo estaba ahí aplastado.
Entonces, mira lo que se le ocurrió al promotor. No voy a decir nombre, porque bueno. Pero tú sabes lo que se le ocurrió al promotor. El tipo dice, tía, tú sabes lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar un tubo de plástico, un poquito más pequeño del tubo de hormigón, y vamos a meterlo por ahí. Y el espacio vacío lo vamos a rellenar de mezcla. Y ya resolvimos el problema. Eso puede resolver su problema estético, pero su problema hidráulico no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, metió un tubo de plástico de mucho menor diámetro que el tubo de hormigón. Entonces, en una lluvia intensa, el flujo se va a ir para atrás. Y además, ¿quién garantiza que va a haber adherencia entre el plástico y el hormigón viejo y el nuevo? O sea, eso es un maquillaje. Pero sí, Jaime tiene mucha razón en las cosas que has dicho. Mira, ese tema de la curva intensidad, duración, frecuencia, la curva IDF, haciendo una investigación no hace mucho para la lluvia específica que cayó la semana pasada, me encontré que efectivamente hay una tesis universitaria de muy buena calidad de una persona que es funcionaria en ETESA, y realmente la curva esa va mucho más allá de la curva que tiene el MOP y del trabajo que pudo haber hecho el ingeniero Federico Guardia, un tremendo ingeniero, una gran persona y un tremendo técnico. La curva de intensidad, duración, frecuencia no solamente es para el Atlántico y para el Pacífico, sino que también es para región del país, para la región occidental, Boca del Toro, Chiriquí, para la región central, lo que es Veragua, Coclé y Azuero, y lo que es el oriente panameño. Estamos hablando de Colón, Panamá. Entonces, lo que hay que hacer es hacer público este tipo de trabajo, para que los demás podamos estudiarlo, comentarlo y compartirlo. Y quién quita, tal vez inclusive hasta reemplazar la legendaria curva IDF que está en los manuales del MOS desde hace casi 40 años. Entonces, hay que hacer una revisión de la curva de intensidad, duración y frecuencia. Y otra cosa, Jaime, que permite un mantenimiento adecuado es lo que estaba comentando Juancho. Tenemos que saber qué tenemos. No solamente en la ciudad, no solamente en la ciudad de Panamá, sino también en Colón, que es un lugar que es un sobre todo Colón, definitivamente. Muy urbano, sumamente urbano, que tiene una intervención reciente, que me parece que ha sido positivo, porque no he visto en redes sociales ningún video de nadie navegando por la calle 8, ni por la Washington, ni por nada de eso. Entonces, tenemos que saber qué tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Con un catastro digital. Tenemos que hacer un catastro digital de las redes que tenemos y ahí involucrar a toda la tecnología que tenemos disponible. Agrimensura, topografía, drones, tecnología satelital, todo eso en conjunto, inclusive hasta los pequeños robots que van dentro de las tuberías y que hacen una filmación interna. Todo eso para crear un gran catastro digital que nos permita no solamente saber dónde hay problemas, sino cómo resolverlos. Entonces, el catastro digital es importante, pero en complemento con el catastro digital, Jaime, Juancho y Eric, yo pienso que tenemos que darle continuidad a algunos estudios que se habían comenzado a hacer en la administración municipal anterior. Creo que hubo uno muy interesante en la cuenca del río Juan Díaz, y ese estudio debe replicarse para las diferentes cuencas de la ciudad capital, porque todas tienen agua y todas nos afectan. Ese estudio, el de la cuenca del río Juan Díaz, está en el internet y se puede consultar, y es una tremenda base de datos para estudios futuros. No sé si tú lo llegaste a mirar en algún momento, Jaime, pero a mí me pareció fabuloso. Y sabiendo el catastro digital de las redes, y conociendo y dándole continuidad. Perdimos a Juan Carlos. Chuleta. Ahí está. Ya, ahora sí. Sí. Yo lo que iba a decir es que el catastro digital y la continuidad de los estudios anteriores nos permite detectar cuáles son los puntos críticos y actuar ahí de primero. Porque tenemos kilómetros de red de tubería y no sabríamos por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por calle 50, empezamos por San Francisco, empezamos por
¿quién sabe dónde? Bueno, la detección de puntos críticos nos permite orientar los recursos que son limitados para atender ese tipo de problemas y, por supuesto, a raíz de todo lo anterior, pues tener un programa de mantenimiento continuo, preventivo y correctivo cuando se traten de esta situación. No, y como dices tú, Juan Carlos, o sea, tampoco puede ser un tema aleatorio así que para ver dónde vamos a empezar hoy, porque al final es una red. Y si yo empiezo en la parte baja de la red, no me va a funcionar de nada. Entonces, el levantamiento, el catastro general, así insisto con el ejemplo que di hace un rato del IDAN, el IDAN está levantando su sistema de información geográfica de todo lo que es el sistema de acueducto. El MOP no debería quedarse atrás. Entiendo yo que ellos están trabajando, y creo que Juancho me acompañó en una reunión que tuvimos con ellos una vez. Ellos están trabajando con la gente de la Secretaría de la Innovación, si no me equivoco que se llama así. Ellos están trabajando en un catastro, pero un catastro vial de todo lo que es las carreteras, pero no están viendo de la calle, o sea, de la rodadura para abajo. Pues. Para abajo. En este caso, estamos hablando de la parte pluvial. Probablemente los recursos nos hagan falta, pero yo estoy seguro que no habrá gente que quiera hacerlo. Inclusive nosotros nos hemos acercado al MOB varias veces para tratar de analizar la situación y tratar de aportar algo, porque claro que nos gustaría poder aportar algo al tema de las inundaciones, pero sabemos que todavía están muy verdes en ese asunto y todos los años es lo mismo. No sé, Jaime, ¿tú qué pensarás de lo que hemos estado hablando? No, definitivamente el tema del catastro, de llevar un registro de todo eso es fundamental. Es fundamental porque ciertamente todas las aguas lluvias eventualmente van a dar a nuestros ríos y quebradas, y de los ríos y quebradas pues van a dar al océano. Pero es fundamental mantener un registro de todas las ubicaciones, de los distintos diámetros de las tuberías, los materiales que son, y entonces que eso sea en un momento dado el punto de partida para las políticas de inspección y mantenimiento que son justas y necesarias. Definitivamente en la ciudad hoy día suceden muchos eventos de inundación que muy probablemente son causales específicamente del hecho de que las tuberías están, no digamos que no funcionan o que no tienen la capacidad, sino simplemente que por las condiciones de suciedad que pueden tener en las mismas, no están cumpliendo con la función para la cual fueron diseñadas. Así que es fundamental eso. Y respondiéndole a Juan Carlos que mencionaba del estudio del río Juan Díaz, en efecto fue un estudio muy, muy bueno, muy completo. Y entonces debiéramos replicar eso con las cuencas principales aquí en Panamá. El río Juan Díaz es fundamental, lo que es el río Abajo, el río Curundú, el río Tapia, el río Pacora, inclusive también, todos estos, Matías Hernández. Y para el área oeste también, Jaime, porque obviamente todo lo que es acá, no Bacamontes, el área de acá de Atomontaña y estos sitios como la inundación que hubo hace unos años en el machetazo de acá de Arraiján. O sea, son áreas muy sensitivas donde también hay muchos ríos con alto caudal que obviamente originan todo esto, ¿no? Es el río Caimito. Exactamente. Río Caimito, correcto, correcto. Sí, por el sector de San Bernardino también hay unos casos así también que vale la pena estudiarlos por el tema de inundaciones y todo eso allí, ¿no? Listo. Sabes que bueno, percibo un hilo conductor entre el programa de la vez pasada y este programa, y es que de alguna forma deberíamos tratar de impulsar o de lograr entusiasmo para que se genere una base de datos de información de ingeniería a nivel nacional. Me imagino que diversas universidades tienen, siento que no hay como un sistema unificado de cómo acceder a la información y de repente sería un bonito tema para meterle cráneo y lograr que tuviéramos una base de datos donde reposaran estas informaciones que estamos hablando, de base de datos de líneas fluviales, base de datos de líneas de agua potable, estudios de desastres que han ocurrido, cuáles han sido las causas, etcétera, trabajos de tesis. De modo que quien quiera acceder a esta información
pueda tener acceso a ella, pues, en una forma ordenada, ¿no? Yo pienso, y yo estoy seguro que Jaime estaría de acuerdo conmigo, porque él debe utilizar mucha esta estadística. Yo pienso que debe abrirse, debe democratizarse la data. Panamá es un país que tiene muchos números, pero poca información, pocos datos. Y voy directo a la data de TESA. O sea, yo pienso que TESA es una institución, al igual que la Autoridad del Canal, que tiene muchísimos años de toma de datos de limígrafos, de medidores de caudales, de niveles de ríos. Tiene una estadística impresionante, pero no está disponible. Yo supongo que la data esa tiene un costo, porque, o sea, allá en el río de Cerro Tetrepo, por decirte de alguna forma, hay que pagarle a la persona que se va a las 7 de la mañana todos los días a leer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tubito que uno mide el aguacero? ¿Se te olvidó? Se me olvidó. El pluviómetro. Bueno, el pluviómetro. Todos los días a las 7 de la mañana. Épale. El tubito. El cholito Está tiene que ir allá a medir el pluviómetro a las 6 de la tarde también. Él anota eso todos los días. Él tiene que comer, él tiene también que sus necesidades. Ese cholito también mide el nivel del río, de todos los ríos que hay en todas las cuencas de Panamá. Entonces, recoger ese dato tiene un costo. Eso es verdad. Pero yo honestamente pienso que esa data debe ser democrática. Esa data tiene que ser abierta. Y accesible, porque es muy difícil para uno. O sea, por ejemplo, si tú vas al IDAN, para tú pedir un plano de algo, o sea, exacto, tú tienes que llevar tu certificado de nacimiento, tú tienes que decir de qué te vas a morir, en qué año. Coño, es un lío. Digo, sí lo hacen, no estoy diciendo que no lo hagan, lo hacen, pero te toma mucho tiempo. Entonces, si yo soy un contratista y yo tengo que empezar un trabajo de reparación en una calle y yo tengo que empezar a abrir una zanja y yo no estoy seguro si hay un acueducto o una tubería o lo que fuera, yo debería ir al IDAN, decirle, oye, señora del IDAN, mire, yo necesito un plano del sistema de acueducto en el sector tal, y ellos obviamente me van a dar la información y yo con eso verifico, hago un segundo chequeo en campo y entonces yo determino si ahí hay una tubería y así no le molesto la vida a nadie. Pero no dejo a nadie sin agua. Pero que esté en línea, sí. Ahorita definitivamente. Mismo el IDAN tiene solamente, si no me equivoco, para sanitario o para acueducto. Para los dos. Bueno, para los dos. Pero no para toda la ciudad. Solamente la ciudad de Panamá, Arraiján y creo que David. Creo que Chiriquí. Debería ser más abierta. Una cuestión de tú puedas acceder a tu computadora a esa información y tener todos tus datos, inclusive en tiempo real. A mí me dijeron en el IDAN que ellos estaban en vías de eso. Yo espero que sea así, solo que llegó el COVID y ahora los recursos tienen que ser utilizados en otra cosa. Pero pre-COVID, la idea del IDAN era que la data del SIC, de la ciudad de Panamá por lo menos, estuviese disponible en línea para que los profesionales del diseño pudiésemos consultar. Y fíjate, Juancho, esto da para otro programa, porque, o sea, ya estamos entrando en el tema de la democratización de la data. La digitalización y la disponibilidad de la información. Mira esto que te voy a mostrar ahorita. O sea, esto que ustedes ven aquí, esto lo posteamos en la red social de nosotros de Geodynamics en Instagram. Esta es la planoteca del IDAN. O sea, esa es la planoteca del IDAN. O sea, el IDAN no tiene un robot, no tiene un sistema donde tú metes y que mira, yo necesito unos planos del acueducto de la calle 13 de San Francisco. No. Allá tú llegas a donde un señor, que me reservo el nombre porque es muy famoso, tú llegas a donde el mister y le dices, hey, yo necesito ver el acueducto de la calle 13 San Francisco. Y el tipo, con una asombrosa precisión, hasta que pasma, el tipo ve eso que ustedes están viendo ahorita, invito, y el tipo dice, aquí está. Y el tipo saca el plano, y ahí está el plano de calle 13 San Francisco. O sea, increíblemente ahí está, pero no puede ser que esto se maneje así. Esto, lo mínimo que yo esperaría, si no está digitalizado, pero todo debería estar digitalizado, es que lo tengan como lo tienen en la unidad de bienes revertidos. Tú vas allá y pides, oye, necesito el plano del sistema de acueducto de Cárdenas, y el tipo en una computadora busca, te lo encuentra, agarra un file, el tipo abre la gavetita,
y saca el plano. Esto es lo que usted necesita, señor, y que sigo como no, bueno, tenga aquí, me deja su cédula y le va y le saca copia. O sea, es lo mínimo que podemos esperar. O sea, el tema de Anati también debería tener todos sus planos digitalizados. Todos deberían tener todos los planos digitalizados, pero, y disponibles, sobre todo disponibles, porque al final eso, si queremos aportar para inyectar a la economía, tenemos que impulsar la construcción. ¿Queremos impulsar la construcción? Liberen la data. Bueno, y ahora con la vaina del COVID, que hay que mantener un distanciamiento social y evitar tocar cosas, bueno, con más razón, o sea, digitalizarlo todo, ¿no? Que cada quien Oigan, haga lo en suyo. esa nota feliz y como estamos llegando a la marca de 1 hora, siento que tenemos que entrar en el lapso de preguntas rápidas. Y hoy tengo nuevamente... Y también el problema de ingeniería también que tenemos. Tengo Hay dos... un problema. Oye, Jaime, te voy liberando porque sé que estás ahí pendiente para que nos escuches con calma y voy a ir apagando acá el micrófono. Y Gracias, amigos. te agradecemos el apoyo, hermano. Un abrazo, cuídate. Bien, Gracias, igualmente. Ok, un abrazo. Bye. Nuevamente tengo dos preguntas. La primera es para Juan Carlos. Juan Carlos, en realidad no es una pregunta rápida, pero como tu cerebro es rápido, pues quizás vas a poder responderla rápido. Ahí te va. ¿Cómo contrastas o comparas el aporte cultural de Pedrito Altamiranda con el de Danilo Pérez? ¡Oh! Se la ¿Cómo lo pusiste dura. contrasto? Juancho, ese es uno de los favoritos de Juan Carlos. Iba a decir la vaina. ¿Cómo lo contrasto? ¿Tú quieres saber el contraste? Ambos han hecho un aporte cultural, ¿no? Sí. Y son figuras de cierto peso en Panamá, pues entonces, pero son dos vertientes completamente distintas, ¿no? Por supuesto. Así que así va orientada la pregunta. Mira, yo pienso que el contraste está más bien en el siguiente sentido. Pedrito, el género musical de Pedrito cultiva un género musical que está por perderse y tenemos que hacer algo por recuperar lo que es el calipsonia. Las canciones de Pedrito Altamiranda son del tipo calipso, latinizadas y tropicalizadas, panamenizadas a situaciones que en su momento, cuando hacía las canciones que él escribió, Se me fue Juan Carlos. Ahí está. El fondo musical de Pedrito es calipsonia. En cambio, Danilo es una persona de vanguardia. O sea, cuando tú escuchabas a Danilo hace unos 20 años, que en sus primeras incursiones aquí en Panamá, después que salió de Berkeley, tú escuchabas una música que para muchos no tenía sentido, pero para otros es una cosa totalmente vanguardista. Era como escuchar, por ejemplo, a Coltrane en su época, en los años 1950, tocando lo que tocaba, y la gente no entendía lo que quería decir. Bueno, para mí es el gran contraste. Uno, preservando una tradición que podría perderse si no hacemos algo al respecto. Y el otro innovando. Innovando y proyectándose hacia el futuro. Ok, excelente. Ok, Eric, voy contigo. Me toca. Voy contigo. Te voy a hacer tres preguntas de la clase. Son 3 preguntas de la clase subestimado o sobrevalorado, ¿ok? A ver. Ok, Chicheme. Subestimado, ok. Pivá o Pixbae, porque tienen múltiples nombres. ¿Subestimado o sobrevalorado? Yo pienso que sobrevalorado un poco, sí. Ok, y el sancocho, por último. El sancocho, yo pienso que está subestimado. Tienen que elevarlo a nivel de medicina, medicamento. Tiene que pasar por la FDA, tiene que pasar esa. Sancocho yo creo que tiene que ser subido a nivel de patrimonio histórico. El sancocho tiene que pedirlo con receta médica ya. O sea, okay. A ese nivel tenemos que llevarlo. El problema de ingeniería tendría que compartir la pantalla, Eric. Dale, para ver. ¿No puedes todavía? ¿O es que yo no te dejo? Espérate, no me deja. Y eso para todos los participantes que tenemos aquí, por favor, tienen que... Dale, para ver. Tenemos, ¿cómo se llama? Pregunta por responder. ¿Qué vas a...? Ok. Bien, tenemos esta situación. Es más, déjame hacer un poll de eso. Espérate, es más, voy a ir preparándolo para que la gente responda. Déjame presentar el contexto. Esto es en el área revertida, en una calle que recientemente fue mejorada, y a la margen derecha de la vía observamos una acera muy bien hecha,
muy bonita, pero vemos el elemento de la palmita. La palmita está en el centro de la acera. Entonces, la pregunta aquí es si a ustedes que están los participantes de este en concreto. Se me fue. Ahí está. Repítela, no. Bien. La pregunta. Si ustedes, los participantes de este en concreto, todos los que están inclusive observando el programa, que tuviesen en concreto que hacer algo con relación a la palmita, ¿qué hubiesen hecho? ¿La cortan? ¿La chifean? ¿Hacen lo que está ahí? ¿Qué hubiesen hecho con esa palmita? Claro, y hay varias cosas en juego, ¿no? Uno es la ecología, que tiene un peso súper importante. Y por otro lado, la movilidad, que también tiene un peso importante. O sea, si tú eres una persona que va en silla de ruedas, por ejemplo, o si tú eres una persona que va caminando con su familia, o tienen que disgregarse para pasar a los lados porque las aceras no rinden. Entonces, hay que buscarle, solución. Y ya mueven la palma, la cortan, la dejan en el medio. Ajá. ¿Qué hacen con la palmita? ¿La dejan ahí, la cortan o la mueven? Esa gente en Albrook es bien beligerante. Yo creo que yo pensaría mucho en cortar la palmita, porque de una vez me hacen la huelga y no me dejan trabajar. O sea. Somos poquitos, ¿eh? Todavía no somos un programa de masas. Somos pocos ahora mismo viendo el programa. No se tomen tanto tiempo, decidan. No sufran por la palmita. Al final están buscando el manual. Están buscando el manual. Pónganse la mano en el corazón y digan qué van a hacer con la palmita. O sea, la mueven, la dejan, la quitan, la cortan. Están buscando el manual para ver cómo es el radio de la acera. Bueno, ya faltan 5 segundos. En 5 segundos voy a apagar y vamos a ver la respuesta. Vamos a ver qué dice la gente. Ok. Listo, pues, ahí está. Pilla, pues. Vamos a ver. Ah, mira, la gente ecológica. La gente respeta la fauna. Está bien. Y flora, la fauna y flora. Exacto. 67% mueve la palma. 17% la corta. Eso tienen que ser de allá del interior. y el otro 17% la deja en el medio. Esos son personas vanguardistas, pues. Pase la voz que la próxima semana vamos a tener otro tema y otro problema de ingeniería como este para resolver. No, vamos a hacer cosas diferentes todos los miércoles. La idea es que ingenieros, arquitectos y todos los profesionales que elaboramos en este hermoso mundo de la construcción podamos compartir por una hora. Faltó una opción. Dice, Monique Amado dice que lo trasplanta. Bueno, pero ahí está, la mueve, o sea, la mueve. Bueno, sí, es verdad. Está bien, pero sí, la idea es que, bueno, pasemos un buen rato acá y hablemos de temas que nos apasionan, sobre todo ingeniería. La otra semana imagino que tocaremos algo más de vuelta relacionado a los avances con el tema del COVID y vamos a tomarnos esta semana para escoger cuál va a ser el tema. Digo, igual, podemos seguir hablando del tema de la lluvia, porque ayer que estuvimos conversando con Juancho y Juan Carlos, también estuvimos viendo el tema de por qué no recuperamos los ríos a lo interno de la ciudad. ¿Por qué no hacemos un trabajo de recuperar los recursos hídricos para otras cosas que no sean simplemente llevarse la basura? ¿Por qué no hacemos un ferry que vaya de Veracruz de Bacamonte a la ciudad de Panamá? Tantas cosas que se pueden hacer con los recursos hídricos. Yo pienso que tenemos material de sobra aquí, Juancho y Juan Carlos. Sí, bueno, correcto. Así mismo es. Se quedaron algunas preguntas sin responder. ¿Será que hay chance de responderla en vivo? Digo, si la gente se quiere tomar una cerveza mientras seguimos aquí respondiendo. Para ver, yo la tengo aquí enfrente. Particularmente la palma tiende a generar raíces que alcanzan larga y tienen mucho volumen, eso es cierto. Déjame regresar hasta la primera pregunta. Es que en un sistema, Jorge Bolaños, es que en un sistema mixto de las condiciones que tenemos en Panamá, está condenado al fracaso. Sí, ya habíamos respondido eso. Bueno, no estoy seguro si esté condenado al fracaso porque de alguna manera se puede rescatar, se puede hacer más eficiente. Hay técnicas que ya tienen cierto tiempo que son como impermeabilizar a lo interno de una tubería combinada para darle un mayor coeficiente al tubo o a la alcantarilla, ¿no? Lo pasa de
de 0.013 a 0.10, por ejemplo, si estás hablando de un mining. Así que hay maneras de poder rescatar esos alcantarillados, pero de eso se trata el catastro, no tenemos que saber qué tenemos para poderlo rescatar. Así es. Jorge también nos dice que hay que involucrar a la academia, por supuesto, hay que involucrar a todos los entes que sean de conocimiento, la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería, la espía misma, y también profesionales que puede ser que no estén en ningún gremio, pero que se sientan motivados a aportar. Perfectamente pueden hacerlo. Eso es un comentario muy, muy acertado. Entonces, sigo yo con algo, tengo entendido, Juan Susto dice, tengo entendido que en el gobierno pasado se hizo un estudio hídrico en el país. Sí, correcto. Han habido muchos estudios hídricos. Ese estudio se llamó Plan Hídrico Nacional, que era a largo plazo, creo que son como 20 o 30 años, muy interesante al que habría que darle mucho seguimiento. Está disponible en el internet, no tengo ahorita mismo el website, pero creo que eso es, si tú escribes Plan Hídrico de Panamá te aparece, ¿no? Entonces, ¿dónde es? Sí, el detalle no es tener tantos planes, el detalle es que los planes... Ejecutarlo. No, sí, o sea, entonces que pareciera que cada 5 años llega un nuevo librito. Aquí es donde debe imperar la participación y la beligerancia de los entes técnicos, como la espía, la junta técnica, que no son políticos, o no deben ser políticos, y deberían entonces darle continuidad o procurar que se le dé continuidad a este tipo de planes y que no se engaveten cada 5 años. Igual en el canal de YouTube que estamos armando, donde subamos estos programas, podemos poner los links de los diferentes documentos de los que hemos hablado o de los que la gente ha preguntado. Seguro. Esa es la base de datos que Juancho está sugiriendo crear. Efectivamente sería fabuloso tener en un solo website un compendio de normas, de estudios, de planes y de estudio de casos. Sobre todo estudio de casos, que uno aprende más realmente viendo qué fue lo que le pasó al otro para que no te pase a ti. ¿Cómo es que es, Juancho, ahora que tú se pregunta, ¿es barba o barda a remojar? Bardas. Sí, es con barda. Y de dedo. Sí. Bardas. Sí. Es barda, correcto. Barda, sí. Así ponemos nuestras bardas en remojo. En remojo, así es. Exactamente, así es. Viendo casos ajenos. Y si a ti te pasa algo, yo pienso que uno no debe tener ninguna aprensión en compartirlo con las demás personas, para que todos aprendamos de la experiencia. De eso se trata, de colaborar más que competir. Sí, muy bien. Sí. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la sesión de hoy, porque sé que mucha gente tiene que aprovechar su hora feliz para ir al súper mientras estemos en cuarentena, así que vamos a dar por concluida la sesión de hoy, no sin antes recordarles a todos ustedes que este programita que ustedes están viendo ahora mismo viene cortesía de las empresas Arco Industrial y Geodynamics. Así que, bueno, nada más nos queda despedirnos. Juancho, Juan Carlos, unas últimas palabritas antes de irnos cada quien para lo suyo. Gracias a todos por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Ojalá podamos compartir nuevamente. Es más, vamos a invitarlos a algo también. ¿Por qué no nos envían? Todo esto lo estamos, por lo menos Geodynamics, que tiene bastante beligerancia y bastante participación en las redes sociales, postea casi todos los días algo de este tema. ¿Por qué no nos escriben y nos sugieren temas? Es más, antes de que cerremos aquí, voy a dejar la sesión abierta, por lo menos como por 2-3 minutos más, para que usted tenga la opción de por chat enviarnos su sugerencia de qué tema ustedes consideran nosotros pudiéramos abordar en las próximas semanas. Recuerden, este es un programa meramente técnico de ingeniería y un poquito de relajo para no aburrirlos. Así que si tienen alguna idea, más que bienvenido. Entonces, damos por cerrada la jornada, pues. ¿Les parece? Bueno, sí, solamente para la despedida, los invitamos nuevamente la próxima semana para que vengan, compartan con nosotros, compartan esto con sus demás colegas, compañeros, amigos, conocidos que quieran participar. Si conocen de estudiantes, por supuesto, también son bienvenidos. Este programa no se pide idoneidad para entrar, o sea, todo el mundo puede participar.
Y el viernes tenemos un conversatorio eh, eh, a las 11 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana con el arquitecto Jorge Amador, donde vamos a estar hablando de lo que sería el nuevo urbanismo. Bueno, no es nuevo urbanismo, es el cambio en el concepto urbanístico. O sea, todo esto del COVID obviamente acarrea cambios en nuestros hábitos, de hábitos sanitarios, las compras, la manera de hacer trabajo, la teleconferencia. Bueno, así como hay cambios, también hay cambios en la forma de conceptualizar el urbanismo. O sea, nadie quisiera vivir en una situación en la que estés confinado sin siquiera tener por lo menos un parque donde de repente puedas sacar a tus hijos, o donde tengas un espacio abierto en el que por lo menos puedas tomar un respiro. O sea, es un tema netamente urbanístico, muy bueno para los arquitectos. Si usted conoce a un arquitecto que le interese o le apasione el tema del urbanismo, avísele, dígale que está más que invitado. La inscripción en las charlas es gratuita, o sea que pueden participar. Y el arquitecto Amador nos va a dar luces de cómo deben ser esos cambios, o sea, qué podemos esperar para hacer un ambiente todavía mucho más sano, de más ambiente de comunidad en el tema urbanístico. Yo, en lo personal, yo sé que hay mucha gente que piensa más que todo en rentabilizar el metro cuadrado. Nosotros pensamos más en brindarle calidad de vida a la gente. Pero bueno, eso va de la mano, no somos solamente los ingenieros, eso también va de la mano de los arquitectos, los promotores, las autoridades inclusive. O sea que la charla va a estar muy buena. Este viernes a las 11 de la mañana con el arquitecto Jorge Amador. Así que bueno, nada más nos queda invitarlos. De paso, Juan Carlos, ya ahora sí, antes de cerrar, de paso, quería comentar también de que ya también tenemos el resumen o las preguntas de la primera charla que tuvimos nosotros el día del día del retorno a la obra. Ese fue nuestro primer coffee break. O sea, nosotros tenemos un webinar todos los viernes a las 11 de la mañana que se llama el Coffee Break de Geodynamics, donde hablamos sobre el tema de la seguridad laboral y el riesgo profesional a la hora de volver a abrir la construcción. Tenemos acá las preguntas, las respuestas, tenemos la presentación, si la quieren ver, muy buenos tips acerca del tema de los protocolos sanitarios que hay que cumplir. Los decretos también. Todo está bastante completo, se lo recomendamos. Síganos en el Geodynamics, www.geodynamics.com/blog, y ahí van a encontrar entonces este y otros artículos más. Ya pronto vamos a estar subiendo el que está relacionado con la charla que dio Carlos Araúz sobre el presente y futuro de la industria de la construcción, punto de vista económico y financiero de para dónde vamos con este tema del COVID. Así que, bueno, nada más era lo último ya para invitarlos a que lo visiten y tengan información. Así que bueno, ya ahora sí nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, nos podemos quedar un par de segundos ahí para ver si surge algún tema o algo así que podamos tomarlo en cuenta para la próxima sesión. Dale, perfecto. Bueno, dejamos el chat abierto entonces. Ya Juancho salió, nosotros vamos saliendo también, así que sin más entonces lo dejamos con el chat abierto para cualquier comentario o propuesta que ustedes tengan a bien realizar.